Camaradas, cuando yo era pequeño y era todavía un joven revolucionario, pregunté qué quería decir la palabra camarada. Me dijeron que quería decir algo más que amigo. Por eso hoy, algo más que amigos, camaradas, porque además sé que en Portugal es una palabra querida por vosotros y vosotras. Camaradas es compartir. Queríamos y queremos compartir un mundo nuevo, compartir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo de rostro humano. Y hoy queremos compartir también otra cosa. Queremos compartir vencer a la Troika, porque tenemos que vencer a la Troika. Mi cercanía al bloco viene a través de personas, como no podía ser de otra manera. Conocí en primer lugar en las reuniones del PIE, del Partido de la Izquierda Europea, conocí a Marisa, conocí a Miguel Portas, que se ha marchado antes de tiempo, antes de que nos hubiera gustado que se marchara. He conocido a Luis, el presidente del grupo parlamentario, y os aconsejo que leáis el discurso que hizo en el PIE en la última reunión que tuvimos. Y he conocido a Renato, y finalmente hoy he conocido a Francisco, que me dice que le quedan unas horas para ya dejar de ser el secretario general. Pero se va relajado, se va tranquilo, se va sin traumas y además se va dispuesto a seguir aportando su conocimiento y su compromiso por la causa del bloco, por la causa de la izquierda. Quiero, por tanto, agradeceros sinceramente la invitación que nos habéis hecho estar hoy aquí con vosotros en vuestro congreso y trasladaros un saludo fraternal de Izquierda Unida de España. Y una primera pregunta que nos hacemos mucha gente en los países, en estos países que nos llaman despreciativamente pigs. ¿Sabéis lo que quiere decir pigs? Quiere decir cerdos. Pues algunos nos llaman como los pigs del sur de Europa. Y nosotros no somos pigs, somos sencillamente países con seres humanos que sufren, que viven, que sueñan y que tenemos tanto derecho a soñar, a vivir, como los demás países del norte o de cualquier otra parte. La pregunta es, ¿por qué cuando los países tenemos más riqueza que hemos tenido nunca, por qué nos dicen que tenemos que vivir peor? ¿Tiene esto algún sentido? ¿Hay alguna explicación lógica? Nosotros pensamos que esto viene de lejos. Viene del Consenso de Washington, de hace muchos años. Viene del Tratado de Maastricht. Viene de los acuerdos de Lisboa. De aquellos polvos vienen estos lodos. Porque diseñaron entonces que había que construir una Unión Europea que no era la unión que necesitábamos los pueblos. Era la unión donde había que debilitar a los estados, hacer a lo público más débil, como decía algún asesor de Bush, que había que hacerlos tan débiles que se les pudiera arrastrar del pelo como una persona y ahogarlos en una bañera. Esa era la idea que tenían de los estados que había que construir en la Unión Europea. De la no intervención pública en la economía, el libre mercado lo iba a resolver todo. Desregular los mercados, desregulaciones laborales con eso que llaman flexibilización laboral, fiscalidades regresivas, que quiere decir que las rentas del trabajo tenían que pagar más impuestos que los beneficios del capital, privatizar el sector público y convertir los derechos que hemos conquistado a lo largo de tantos años, convertirlos en negocios. Esta era, en líneas generales, el diseño que hicieron para esta Unión Europea. Y ahora, ¿qué hacen? ¿Qué quieren hacer con nuestros países? Nos roban los derechos conquistados,
A muchos nos han salido canas reivindicando derechos. Otros se quedaron ya en las cunetas reivindicando derechos. Y hoy nos los quieren robar. Nos atacan los cimientos del Estado social. Nos roban la democracia. Atacan a los sindicatos como columna vertebral de la defensa de los derechos de los trabajadores porque la quieren tronchar. El capital financiero nos está haciendo pagar su gran estafa, porque esta no es una crisis, esta es una gran estafa, como dicen los indignados en las calles de nuestros países. De ahí la necesidad de que ante este ataque global del sistema capitalista hace falta una defensa global. Por eso, y esa defensa global la tenemos que hacer la izquierda social, la izquierda sindical, la izquierda política, y la vamos a hacer y la vamos a seguir haciendo en las movilizaciones europeas del día 14 de noviembre, porque tenemos que derrotar ese día también, como decía Marisa, hay que derrotar a un piquete inmenso. Es el piquete de muchos medios de comunicación, de los empresarios y propietarios de los medios de comunicación, pero también el piquete de algunos y muchos empresarios que le dicen al trabajador o trabajadora que si paras y haces huelga, te vamos a despedir. Ese es el mayor piquete con el que nos enfrentamos el día de la greve general. Portugal, España, Italia, Grecia, más países y movilización en otros, vamos a estar en huelga general. En España decimos que hay que pararlos porque quieren acabar con todo. Desde 2010 en España hemos hecho 2 huelgas generales. Una contra el gobierno del Partido Socialista, que ha hecho políticas de recortes y de ajuste duro entregado a las políticas de la Troika. Otra huelga contra el gobierno de la derecha del Partido Popular, que ha endurecido en los 11 meses que lleva en el gobierno sus medidas también y su supeditación a los intereses de la Troika. Las políticas de austeridad, las políticas de recorte que nos están aplicando en nuestros países son un absoluto fracaso, y eso lo sabe y lo dice hasta el propio Fondo Monetario Internacional. En España tenemos más paro que nunca. 1 de cada 4 personas está en el paro. El 53% son jóvenes. Tenemos más pobreza que nunca. Un 28% de las personas está por debajo del umbral de la pobreza. La pobreza ataca especialmente a la gente que tiene entre 16 y 64 años, porque todavía no han tocado las pensiones. Se han destruido más de 200.000 empresas desde que empezó la crisis. 350.000 autónomos han dejado de trabajar. 513 familias son echadas de sus casas cada día que pasa. Se han desahuciado a 400.000 familias de sus casas desde que empezó la crisis porque han cometido el grave delito de perder el empleo y no poder pagar la hipoteca abusiva que les impusieron desde la banca con unos precios especulativos. Me han contado que aquí en Portugal también tenéis una situación en menor cantidad, pero muy similar a la situación que estamos viviendo en España. Hoy se ha suicidado una mujer de 53 años antes de que la echaran de su casa. La semana pasada se ahorcó un hombre de 53 años cuando fueron a echarle de su casa. Están provocando la muerte de la gente por los intereses abusivos de la especulación financiera de la banca, que no tiene entrañas y que no tiene corazón. Los ricos defraudan hoy más que nunca en la historia de nuestro país. Y los beneficios del capital y las grandes fortunas están pagando menos impuestos que han pagado en toda la historia democrática española. Las previsiones que nos da Bruselas para el 2013 es que vamos a tener más paro, que vamos a tener más recesión, que vamos a tener un déficit alto que no se controla y que vamos a tener una deuda pública que se va a acercar al 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, lo que nos está diciendo la Comisión Europea
es que las políticas de recorte y de austeridad son un absoluto fracaso. Entonces, ¿por qué insisten con las mismas políticas de recortes y de austeridad si son un absoluto fracaso? Nos han aplicado una reforma laboral, la más dura de toda la etapa democrática. Una reforma laboral para quitarle poder a los sindicatos. Una reforma laboral para abaratar el despido, despedir a los trabajadores con poco dinero. Una reforma laboral que tiene como objetivo reducir los salarios, el poder adquisitivo de los trabajadores. En España hoy, de cada 3 trabajadores que trabajamos, 1 de cada 3 cobra menos que el salario mínimo interprofesional, que está un poquito más alto que en Portugal. Aquí en España en 641 euros y en Portugal lo tenéis, no llega a 600 euros vuestro salario mínimo interprofesional, 500 y pico euros. Ha bajado la troika, no cabe duda. En el último año se han destruido más de 800.000 empleos en España y algunos pensamos que, entre otras razones, no quieren crear empleo porque quieren utilizar la bolsa de trabajadores y trabajadoras en paro para presionar sobre los trabajadores que están en activo para bajar los salarios de esos trabajadores, porque el objetivo fundamental que tienen es bajar los salarios en los países del sur de Europa un 20, un 30% para competir, dicen, con los países de la Unión Europea. Ese es un gran objetivo. Están cumpliendo una hoja de ruta, están cumpliendo el manual con el que diseñaron la Unión Europea. Decimos y defendemos mucha gente que estamos en una dictadura, en la dictadura del poder financiero. La troika nos ha impuesto a España una cosa novedosa. En nuestra Constitución española, que era intocable, que era sagrada, que no se podía modificar para nada, resulta que nos la han modificado entre el Partido Socialista y la derecha del Partido Popular. Y han puesto en un artículo, en el 135 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, que hay que priorizar primero el pago de los intereses y la deuda a los bancos antes que dedicar dinero al bienestar social. Se nota perfectamente quién manda, porque tocar la Constitución de un país es algo muy importante y se ha hecho sin consultar al pueblo español si creía que había que incorporar este artículo en la Constitución española o no. Nosotros estamos planteando que de esa deuda que hay que pagar, hay que auditar la deuda para ver qué parte de la deuda es ilegítima y hay que renegociar con esa deuda porque no podemos pagar la deuda de los bancos. Todas las medidas que se están adoptando son medidas para salvar a la banca. No me entretengo en explicaros el rescate en España. Tenemos un primer rescate a los bancos, pero con la garantía del Estado, con la garantía de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y tenemos un segundo rescate ya al Estado, a la vista, que se está negociando en este momento. Y los rescates ya sabéis lo que significan. Significan que aprietan, que recortan los derechos sociales, que recortan la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos, repito, para pagar la fiesta, el festín, el escándalo que han organizado la banca, el gran fiasco que han organizado y, desde luego, los beneficios de los grandes especuladores financieros. Tenemos un pleno esta semana que viene en el Parlamento. Hay pleno todas las semanas. Esta han puesto el día de aprobar los presupuestos, al igual que han hecho en otro sentido en Grecia, nos han puesto el día de la huelga general, el día de la greva general, para decirlo en vuestro término, de la greve general. Voy a terminar aprendiendo portugués. Nos han puesto el pleno para aprobar los presupuestos. Nosotros vamos a estar en la huelga. Somos parlamentarios, nuestro grupo tiene 11 parlamentarios. Nosotros estamos en la greve general, estamos en la calle con los trabajadores y trabajadoras, con los que hemos estado siempre
y con los que vamos a seguir estando porque somos trabajadores y trabajadoras. Pero lo que se va a aprobar en el Parlamento de España no es lo que quiere la soberanía popular del pueblo español. Se va a aprobar lo que quiere la Troika, porque el presupuesto de 2013 y el presupuesto de 2014 ya cuentan con la bendición de la Troika porque ambos llevan una política de recorte y de ajuste contra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Eso van a aprobar en el Parlamento de España este día. Y, por tanto, se va a volver a producir un nuevo trasvase de rentas, de las rentas del trabajo a los beneficios del capital, porque esto y no otra cosa es lo que se está produciendo en este momento en los países de la Unión Europea. No me entretengo y estoy agotando el tiempo y quiero ya ir rápido. Quiero deciros que algo viejo se está muriendo y lo nuevo no termina de nacer. Eso lo decía, creo que lo decía Gramsci. Pues creo que estamos en ese momento. La socialdemocracia se ha plegado a las propuestas de la Troika y a las propuestas del capitalismo. Por eso hoy no tiene alternativa distinta para poder combatir esa misma política de la que son copartícipes. El modelo de la Unión Europea está fracasado. Hay que forjar una alternativa y no es una tarea fácil, pero es urgente. Y los tiempos no los marcamos nosotros, los está marcando la historia. Nosotros creemos que estamos avanzando hacia esa alternativa. Estamos creciendo, si queréis, modestamente, sí. Nosotros nos movemos ya en torno a un 12% del voto de media en España en intención de voto, cuando hace 4 años estábamos en un 3,7. Aquí también me han dicho que el bloco está en crecimiento y las encuestas dan que vais a tener más apoyo popular en las siguientes elecciones. Es decir, la gente está exigiendo una respuesta. La gente quiere tener esperanza y nosotros tenemos que tener la valentía de aprender a sumar en este tiempo importante, porque para derrotar a la Troika tenemos que sumar social, sindical y políticamente a todas las fuerzas que quieran plantear una alternativa anticapitalista al sistema actual. Hay que europeizar el discurso. El ataque es global, la defensa tiene que ser global. Queremos una Unión Europea distinta. Queremos un Banco Central Europeo que sea nuestro banco. No queremos un banco que le dé dinero al 0,75 a los bancos para que compren deuda a los países al 4 o al 5% y especulen con los países y con las necesidades de los ciudadanos. ¿Por qué no compra el Banco Central Europeo deuda directa a los países para acabar definitivamente con la especulación? Sencillamente porque es un instrumento al servicio de la especulación de los bancos, no al servicio de los ciudadanos y de los pueblos. Hay que forjar la alternativa fiscal europea. Hay que ir a trabajar por un Fondo Europeo de Desarrollo Social, un plan de inversiones del Banco Europeo de Inversiones, más presupuesto para más cohesión en la Unión Europea, cambiar las reglas del Banco Central Europeo, una tasa de transacciones financieras, eliminar los paraísos fiscales, una lucha decidida contra el fraude, organizar la alternativa nacional, nacionales y también la alternativa europea. Ahí está el PIE como camino para avanzar en esa dirección. Impulsar la convergencia social, sindical y política. A más troika, más movilización. A más troika, a más organización. A más troika, más rebeldía. Y a más troika, más poder popular, más poder de los ciudadanos, porque es de la única manera que podemos derrotar las políticas de la troika. Concluyo, camaradas, diciéndoos qué tiempo es este que nos ha tocado vivir, en el que defender la democracia se ha convertido en un gesto absolutamente revolucionario. Salud y buen trabajo.